Angélica, bienvenida a Radio Conexión Vida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder conversar contigo y con las personas que nos escuchan, ¿no? Angélica, entremos aquí. Quiero conversar contigo un poco sobre este tema de la ideología de género y cómo esta, según algunos planteamientos, algunas posiciones, cambia la forma de entender la sexualidad humana de las personas, sobre todo los jóvenes. Bueno, lo primero que te puedo decir al respecto es que hay que tener mucho cuidado con esta denominación ideología de género, ¿no? Que más bien esta denominación ideología de género es una herramienta creada por grupos conservadores, ¿no? Para desprestigiar el enfoque de género, ¿no? Entonces se ha creado esta etiqueta ideología de género para desprestigiar algo que existe y que es fruto de una tradición de investigación y que hace aportes muy importantes al entendimiento de las relaciones entre hombres y mujeres y la sexualidad humana, como es el enfoque de género, ¿no? El enfoque de género es una propuesta, ¿no?, que ha nacido de la investigación, ¿no?, para entender, son recursos conceptuales, teóricos, que nos ayudan a entender cómo se da los vínculos entre hombres y mujeres, ¿no? ¿A qué nos ayuda, por ejemplo, el enfoque de género? A entender cómo se construye la masculinidad, ¿no? Cómo se construyen las pautas por las cuales un hombre se vuelve tal. Y cómo a partir de eso, por ejemplo, a partir de estas demandas sobre la construcción de la identidad masculina, tenemos el caso de que se da muchas veces violencia contra las mujeres por parte de los hombres, ¿no? Entonces, no digo que toda masculinidad necesariamente genere violencia contra las mujeres, pero sí hay mandatos de la masculinidad, esto de, por ejemplo, siempre mostrarse fuerte, no entrar en contacto con las emociones, ¿no? Son todos mandatos sociales que hacen que sea un camino posible el uso de la violencia en los vínculos, ¿no? Y en particular en los vínculos con las mujeres. Entonces, por ejemplo, para trabajar un tema como es el de la violencia de género, que en este momento es un problema muy fuerte, ¿no? Hemos visto hace pocos días casos terribles de feminicidio, como el que ocurrió en Tarapoto, ¿no? Esta mujer que la quemaron viva, ¿no?, junto con la dueña de la peluquería donde estaba, como parte de una venganza de su pareja. Hemos visto el caso de la mujer de Arequipa, que le intentaron taladrar los ojos, o efectivamente se los taladraron. Entonces, para entender esta problemática que es cada vez más álgida en el Perú, tenemos que entender cómo se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Porque ¿cómo solucionamos un problema? Lo solucionamos viendo cómo es que se produce, para atacar esas causas y esas raíces del problema. Y en este caso, para entender eso, necesitamos el enfoque de género, que es el que nos explica cómo se construyen las relaciones entre hombres y mujeres y de dónde sale la violencia, ¿no? Entonces, eso es el enfoque de género. Es un recurso muy importante, muy útil, basado en investigación, y quienes no quieren que las cosas cambien le ha puesto la etiqueta de ideología para desprestigiarlo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que podemos entender desde el enfoque de género es por qué estos chicos, ¿no?, estos soldados, se han ahogado en la playa de Marbella. O sea, definitivamente ahí hay cuestiones de negligencia, más operativas y todo lo demás. Pero esta demanda hacia el hombre de demostrar su masculinidad, siempre probando que es fuerte, que él puede, que se puede enfrentar a las olas. Entonces, más aún si estás en un grupo de hombres, cada uno de ellos tratando de probar al otro quién es más macho que quién. Entonces, son chicos jóvenes que están en un momento particularmente crítico de conformación de sus identidades y de probar su masculinidad. Y claro, frente a estas olas que estaban ahí,
Y dijeron, bueno, yo puedo, pues porque yo soy macho, ¿no es cierto? Entonces, vemos desgracias como esas, que se asocian nuevamente a una construcción de género, ¿no? Entonces, es un enfoque en realidad muy útil también para entender cuestiones como la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual es el resultado finalmente también de una situación jerárquica en la cual muchos hombres se sienten como pudiendo disponer del cuerpo de las mujeres, digamos, en libertad, como a ellos mejor les parezca, ¿no? Sin considerar la autonomía femenina, sin considerar los deseos de las mujeres. Y esto ocurre precisamente por un tipo de relaciones de género según las cuales si los hombres se sienten con una superioridad, con un poder por encima de las mujeres, ¿no? Y hemos visto casos como el de la discoteca Fuego en Santa Anita, donde esta chica estaba, me parece en estado inconsciente, y al chico que pasó por ahí no se le ocurrió mejor idea que abusar de ella bajo la mirada de otras personas que no hacían nada al respecto, y muchos filmaban lo que acontecía. Entonces, como una total legitimidad del abuso sexual de las mujeres, y esto se explica también desde un enfoque de género, de cómo se han construido estas relaciones, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el lado de la mujer, existe esta idea machista de que una mujer que es una chica que es libre, que hace con su tiempo y toma decisiones sobre dónde va, cómo se viste y se desplaza libremente en el espacio, entonces es una mujer mala, y bueno, si la violan pues será su culpa, si la violan está bien, ¿no? Para eso está, ¿no? Casi está para ser violada porque lo está buscando. Entonces, este tipo de mirada de la mujer, ¿no? La única mujer que merece respeto es aquella mujer de su casa, que no sale, que no se expone, ¿no? Esto también nos lo explica el enfoque de género. Y todas esas cosas necesitamos comprenderlas para poder cambiar estos problemas, ¿no? Entonces, quienes no quieren que esto cambie, hablan del género como ideología. Esas personas que tú estás manifestando que no quieren que esto cambie, son las personas que están detrás de esta campaña de con mis hijos no te metas, ¿verdad? Así es. ¿Y quiénes tú crees que formen parte de este grupo de personas que financia o está detrás de esta campaña de mis hijos no te metas? Bueno, lo que sí se ha mostrado claramente, hay reportes periodísticos también al respecto que muestran que detrás de esta campaña están sobre todo grupos evangélicos, ¿no? Sobre todo. Ahora tienen también el apoyo de la Iglesia Católica, ¿no? En el calor de la campaña, la Iglesia Católica también salió con un pronunciamiento a decir que se oponía a la llamada ideología de género, entonces también. Pero quienes están llevando a cabo esto de manera más consistente son grupos evangélicos, y no digamos que es una campaña netamente de valores religiosos, o sea, sí están involucrados los valores religiosos, pero es una campaña política, ¿no? Es una campaña política porque quienes la impulsan lo que están buscando es ganarse un lugar como actores políticos directos, ¿no? De hecho, el vocero principal de esta campaña es hijo del congresista Rosas, ¿no? Otra de las voceras principales, Beatriz Mejía, me parece que se llama, ha intentado ser candidata a la presidencia. Entonces son personas con aspiraciones políticas que están colocando esto como una plataforma desde la cual consolidar una presencia, ¿no? Una presencia, además, que gane adeptos, ¿no? Desde un miedo, ¿no? O sea, generan un pánico para, a partir de ese pánico, cosechar adhesiones. Y esto me parece terrible, ¿no? O sea, por eso es importante que en los medios de comunicación, ¿no? Como el de ustedes, ¿no? Parece que hacen una labor tan importante, se pueda informar a la población sobre la realidad de esta situación, ¿no? O sea, el enfoque de género lo único
que quiere es algo muy importante, que es servir como una herramienta que nos ayude a entender cómo son los vínculos entre hombres y mujeres, cómo se han dado estas relaciones de poder y todos los problemas como la violencia física, la violencia sexual, ¿no? Los feminicidios, ¿no? Temas que son álgidos en este momento y que para resolverlos solamente podemos hacerlo entendiéndolo, ¿no? Para eso nos sirve el enfoque de género. Ustedes han hecho un estudio, ¿no? Un estudio sobre de la normativa a la práctica de la política de la educación sexual y su implementación en el Perú, donde indica que el 89% de los estudiantes encuestados estaban de acuerdo en que sus padres estaban, ¿no? a favor de que se les enseñara educación sexual. ¿Por qué en los colegios no se enseña educación sexual y la importancia de que sí se puede enseñar? Sí, mira, ese dato que tú mencionas es bien importante y ese dato está asociado a varios otros que quería también colocar, ¿no? En la comunidad educativa, según el estudio que nosotros hemos hecho, hay una aceptación mayoritaria de la educación sexual integral, ¿no? Los profesores al 100% en nuestro estudio estaban de acuerdo, los directores como al 96% y los alumnos al 97%. Nosotros trabajamos dentro nada más de la comunidad educativa de la escuela. Le preguntamos a los estudiantes por sus padres. El 89%, como tú dijiste, de los estudiantes dijo que sus padres estaban de acuerdo. Entonces estamos hablando de una aceptación mayoritaria del tema. ¿Y por qué? Porque evidentemente las personas se dan cuenta de la necesidad. Las personas, tanto los jóvenes como los adultos que están comprometidos con los procesos educativos, se dan cuenta que los jóvenes necesitan orientación. Los y las jóvenes necesitan una orientación en el tema de sexualidad, es parte de su desarrollo humano. Necesitan tener los conocimientos y las habilidades para prevenir embarazos no deseados en la adolescencia, para prevenir temas como la violencia sexual, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y en general para tener un desarrollo afectivo, relaciones de pareja, rupturas, que sepan cómo manejarlas de manera sana, ¿no? Imagínense si a los chicos y chicas, desde que son jóvenes, les enseñan a manejar sus emociones de manera sana, ¿no? A manejar una ruptura amorosa, una decepción, que te digan que no, o tú misma aprender a decir que no frente a una presión. Entonces estamos abonando para una sociedad donde todos estos problemas que vemos ahora se reduzcan y lo mejor sería que desaparezcan, ¿no? Pero creo que es importantísimo desde la escuela, ¿no? Desde el inicio, digamos, del aprendizaje de la vida en sociedad, porque eso es la escuela, un aprendizaje de la vida en sociedad, aprendamos todas estas pautas a manejar sanamente nuestras emociones, además a ver qué tipo de tocamientos son adecuados o no según la edad, porque esta es otra cosa importante. La educación sexual integral debe darse desde la primaria, lo que no quiere decir que les vas a hablar de relaciones sexuales o anticonceptivos a niños de primero o segundo grado, ¿no es cierto? Esa interpretación es una locura. Lo que estamos diciendo quienes apoyamos la educación sexual en la escuela y también tal como se configura la educación sexual integral en Perú es que se trata de un proceso gradual según la edad. Entonces, a los niños más pequeños que se les enseña cuáles son los afectos, qué cosa es un tocamiento indebido, ¿no? Porque un niño desde muy pequeño debe saber cuándo le están tocando de una manera que no es correcta. Entonces ese niño, esa niña, rápidamente puede decirle a su mamá, a su papá o al profesor y profesora en la escuela: esa persona me ha tocado de esa forma, no me he sentido cómodo, y ya el adulto, la adulta, sea padre, profesor, profesora, puede tomar cartas en el asunto. Pero el niño o niña sabe dar esa alerta, sabe, conoce su cuerpo, conoce cómo lo deben tocar, cómo no lo deben tocar, ¿no es cierto? Cómo le deben demostrar afecto sanamente y cómo no. En realidad la sexualidad se aprende en todos los ámbitos de la vida, en todas las áreas, en los lugares donde uno vive, no solamente en el hogar, sino también en la escuela, con los amigos.
¿Qué opinas de eso? Así es, se aprende a lo largo de nuestra vida en sociedad, ¿no? Y en cuanto a eso hay que decir que, por ejemplo, en nuestro estudio hemos encontrado que el 85% de los jóvenes, de los y las adolescentes, señalan que obtienen información sobre sexualidad de medios como el internet, la televisión, la radio, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, esta conexión que tienen los jóvenes con los medios y con el internet es muy grande, y esa es una fuente que ellos usan para aprender sobre sexualidad también, ¿no? Y todos sabemos que son fuentes que, como bien pueden tener cuestiones positivas, tienen cosas que pueden no ser positivas para el desarrollo de los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es decir, no, que no vean tele o que no usen el internet. La solución es decir, que tengan una formación sólida de la casa y de la escuela que les permita filtrar ese conocimiento y saber qué cosa es positivo para ellos y qué cosa no lo es, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante el rol de los padres y de la escuela, porque muchas veces también los padres y madres de familia que de repente nos están escuchando ahora, no hay tiempo suficiente para dedicarle a los chicos al respecto de esto. Lo ideal es que lo haya, y lo ideal es que puedan trabajarse estas cuestiones en la casa, pero a veces no, este no es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que en un contexto así, la escuela es todavía más importante, porque es el lugar donde los chicos y las chicas pasan la mayor parte del tiempo, desarrollan sus habilidades, adquieren conocimientos. Entonces, ¿qué mejor que también adquieran habilidades y conocimientos al respecto del tema de la sexualidad? Hay experiencias en Lima de colegios donde ya se está aplicando la educación sexual. Cuéntanos un poco, ¿conoces de algún colegio, según los estudios que ustedes han hecho, se han enfocado en algunos colegios del Lima Sur? Mira, nosotros hicimos justo el piloto de algunas de nuestras herramientas de investigación, es decir, de nuestras encuestas, de los cuestionarios iniciales, los probamos en un colegio en Lima Sur, donde se ha dado la educación sexual integral, ¿no? Donde la directora está muy comprometida con el tema, ¿no? Y los profesores han recibido la capacitación necesaria y tienen una experiencia muy positiva, ¿no? Tienen una experiencia muy positiva. Por lo menos ellos reportan esto, ¿no? Que han podido lograr esta confianza, ¿no? Entre profesores y alumnos para poder discutir estos temas y darles respuesta a los alumnos y alumnas en cuanto a sus dudas, y generar un espacio pues sano de intercambio al respecto de la sexualidad, ¿no? El problema es que la implementación en general, ya hablando de los colegios en general, en los, por ejemplo, departamentos donde nosotros hemos hecho la investigación, que es Lima, que es Ayacucho y que es Ucayali, en estos departamentos lo que hemos encontrado es que es todavía muy débil la implementación, muy débil. Entonces, por ejemplo, para hablar de educación sexual integral, según los estándares internacionales, se deberían cubrir una serie de 18 temas, ¿ya? Pero lo que hemos encontrado es que solamente el 9% de los estudiantes que encuestamos, hemos encuestado 2.528 estudiantes, solo el 9% señala haber recibido información en todos esos temas. O sea, solo un 9% han recibido educación sexual integral. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? Todavía no se implementa de manera integral. Una de las principales dificultades es la capacitación docente, ¿no? En las encuestas que hicimos con los docentes, lo que nos decían los docentes es que más de la mitad de ellos no había recibido capacitación en los últimos 3 años. En el último año solamente el 8% había recibido capacitación en este tema, ¿no? Que es una cifra muy baja, y la demanda era generalizada. El 75% de profesores dijeron: queremos que nos capaciten en educación sexual, porque ellos reconocen que es una necesidad de los chicos, o sea, lo consideran importante, creen firmemente en que se debe dar,
pero son también honestos en decir nos falta capacitación y queremos que nos capacite. Entiendo que el Ministerio de Educación en este gobierno está haciendo un esfuerzo, ¿no?, por mejorar las cosas en cuanto a esto, pero sí igual hago un llamado a que se redoblen esos esfuerzos, porque es realmente urgente a la luz de los problemas que estamos viendo y es urgente a la luz de la necesidad de un desarrollo integral de los chicos y las chicas. Desde un punto de vista antropológico, Angélica, ¿a qué crees tú que se debe que en el Perú exista tan alto nivel de intolerancia hacia las distintas orientaciones sexuales y hacia las personas de las comunidades LGTBI? Bueno, tú sabes que esta discriminación tan grande que existe contra personas que se salen, digamos, de las normas establecidas, ¿no?, de lo que es la heterosexualidad, es algo que ocurre desgraciadamente no solo en el Perú, sino es muy fuerte en toda la región latinoamericana. El Perú es especialmente conservador, ¿no?, ciertamente, pero digamos, es algo muy generalizado. Entonces las causas son múltiples. Yo creo en el caso del Perú, tenemos un tema de una tradición conservadora vinculada a la religión, ¿no?, que es muy fuerte. Entonces, desde los discursos religiosos mayoritarios, vamos a decir, sí se descalifican opciones, o mejor dicho, realidades como la diversidad sexual. Y sin embargo, fíjate tú, existen también propuestas religiosas dentro de diferentes, digamos, instituciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, dentro de la iglesia luterana, conozco una parroquia, ¿no?, en la cual sí se trabaja una teología de aceptación a la diversidad, ¿no? Se interpreta, digamos, este discurso cristiano del amor al prójimo de una manera mucho más amplia y considerando la integración y el respeto por la diversidad sexual, ¿no? Entonces, no vamos a decir que religión necesariamente implica intolerancia, porque hay algunas propuestas religiosas donde sí se incorpora esto, y creo que eso es importante decirlo. Sin embargo, son minoritarias, ¿no? Los discursos más hegemónicos, más masivos, ¿no?, de iglesias importantes como la Iglesia Católica todavía siguen siendo muy intolerantes. Inclusive en el caso de los discursos evangélicos podemos decir que han habido últimamente expresiones de odio muy fuertes, ¿no?, como la de este señor, el reverendo González, que salió a decir que si se encontraban a dos mujeres juntas teniendo sexo habría que matarlas, ¿no? Entonces es haciendo como un llamado al feminicidio. Yo creo que hay estos discursos muy fuertes, ¿no?, desde las iglesias, en términos muy conservadores y de rechazo. Yo creo que eso está en gran parte a la base de... ¿Y solo la iglesia o hay otros grupos en las familias, quizás? No, yo creo que como en las Fuerzas Armadas, los estados. Yo te digo, me parece que ciertas religiones con mucho poder en el Perú han instituido un sentido común bastante conservador, ¿no?, y bastante discriminador en cuanto a la diversidad sexual, pero claramente se trata de discursos que también surgen de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en las ciencias médicas, en la psiquiatría, también se han generado discursos que patologizan, ¿no?, que nombran a la homosexualidad, a la bisexualidad, al lesbianismo como enfermedades. Entonces, esa es una fuente también muy importante de estigma en contra de la diversidad sexual. Y esto está cambiando, ¿no? Y cada vez más los estudios desde las ciencias de la salud mental reconocen que efectivamente no se trata de ninguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso
de la psiquiatría, de la psicología, ya desde los años 70, si no me equivoco, fue en el 72 que la Asociación Psiquiátrica Americana sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades, ¿no? Recién en el 90, la Organización Mundial de la Salud sacó también a la homosexualidad de la lista de enfermedades. Entonces, pero sin embargo, aun cuando hay estos cambios institucionales, en el sentido común de la gente todavía está esta idea de que es una enfermedad, de que es algo negativo, ¿no? Y ahí sí hace falta, pues, hacer campañas de derechos humanos y reforzadas por el Estado también, ¿no? Que de alguna manera actualicen a las personas con la evidencia científica de que esto no es ningún tipo de patología ni enfermedad, sino que se trata de una expresión más de la diversidad sexual humana, ¿no? Porque si algo caracteriza a los seres humanos en general, me preguntabas desde un punto de vista antropológico, ¿no? Si algo nos caracteriza a los seres humanos desde un punto de vista antropológico es la diversidad, ¿no? La diversidad de maneras, de culturas, de formas de vida en común, ¿no? Donde, por ejemplo, en el tema del matrimonio, ¿no? Ahora se está demandando desde las comunidades de gays, de lesbianas, el matrimonio igualitario. Esto no viene a ser ninguna novedad en términos humanos. O sea, en culturas tradicionales, por ejemplo, en el caso de algunas culturas del África, ¿no? En donde hay sociedades donde se conoce la figura de la mujer marido. Entonces, que hay mujeres que se casan con otras mujeres y eventualmente hay hijos que pueden ser por la unión con algún hombre, pero la paternidad la tiene la mujer marido. Y son algunos grupos tradicionales en países como Kenia, como ahorita no recuerdo, son otros dos países donde hay grupos que organizan el parentesco de esta manera. Entonces, yo creo que es importante entender, ¿no? Que a lo largo de la historia de la humanidad han habido diferentes momentos en que se han dado estas uniones que han sido consideradas legítimas. Entonces, es más, la naturaleza es tan diversa, ¿no? Los mismos animales, nosotros somos una especie inteligente quizás, pero los animales también tienen manifestaciones homosexuales, digamos así. Así es. Angélica, pero a diferencia de todo esto, hay países latinoamericanos que están más avanzados en este aspecto, en nuestra región. Muchos de nuestros vecinos ya han avanzado en el logro o en el camino a reconocer los derechos de las personas LGTBI, inclusive el matrimonio igualitario. Hay varios países que ya lo han aceptado y lo han reglamentado. Nosotros estamos atrasados en ese aspecto. Así es. Yo creo que ahí el Perú tiene un problema muy grande. Ahorita en este momento, por ejemplo, estamos retrocediendo en varias a nivel de la política pública en varios puntos, ¿no? Han habido varios decretos legislativos como los que aumentaban las penas por crímenes de odio, es decir, crímenes cuyo móvil es el odio a personas homosexuales, personas transgénero, ¿no? Y también ese decreto legislativo aumentaba las penas al tema del feminicidio. Entonces esta es una protección adicional que tú le das a una población que es vulnerable, y eso lo han sacado, ¿no? Esto se ha sacado, y ahí hay que decirlo, esto ha sido promovido por la bancada fujimorista, quienes tienen un pacto con los evangélicos, ¿no? Con los grupos evangélicos que están moviendo lo de la campaña Con mis hijos no te metas también, ¿no? Entonces ahí tenemos un pacto conservador muy fuerte que en este momento tiene un peso político muy importante al tener esta mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, y no es solamente ese decreto legislativo, son varios otros. Hay uno que también regulaba temas
de género en el accionar del Ministerio del Interior, y ese también ha quedado sin efecto, esta parte donde se hablaba de la cuestión de género. Hace poco también una normativa del Instituto Nacional del Deporte, si no me equivoco, también, ¿no? Que hacía una alusión a la igualdad de género, también ha salido. Entonces, yo creo que estamos en un momento de retroceso, desgraciadamente. Ahora, como tú bien dices, en América Latina estamos a la cola, pero no nos olvidemos que estas campañas de la supuesta ideología de género, tal como la hemos tenido y la venimos teniendo todavía acá en el Perú, también se han dado en Colombia, casi con las mismas características, es decir, cuestionando el currículo escolar, ¿no? Allá además también se cuestionó el acuerdo de paz, diciendo que tenía ideología de género infiltrada, ¿no? Si no me equivoco, en Panamá, también en México y en Brasil, el tema de la ideología de género, esta supuesta ideología de género es muy fuerte. Y allá a Brasil hay que mirarlo como un horizonte que es hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Que es un país donde hay una bancada parlamentaria evangélica muy numerosa, donde se están retrocediendo también en muchos derechos que se habían alcanzado en temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? De igualdad entre hombres y mujeres, etc. Entonces, la historia no es lineal, pues, ¿no? A veces tenemos momentos en que se consiguen muchos derechos y luego momentos en que hay una especie de retroceso, como es el momento en que estamos viviendo ahora, no solo en el Perú, sino en varios otros países, ¿no? Y tiene que ver también, creo, con los quienes toman el poder en los grandes países que rigen todo el orden mundial, ¿no? Sí, definitivamente vemos el tema, primero hubo este tema del Brexit, luego la victoria de Trump. En Europa hemos visto elecciones en Francia y en Holanda, donde si bien no han ganado los que representaban las opciones de derecha más ultra, han tenido una votación muy importante. Entonces estamos viendo en general en el mundo una tendencia, una ola conservadora que está tomando mucha fuerza, ¿no? Y dentro de estas propuestas, digamos, el tema del control del cuerpo de las mujeres, el rechazo a la diversidad sexual, son como siempre temas muy fuertes, son temas bandera para ellos. Angélica, el trabajo desde la sociedad civil, ¿qué nuevos aportes se podrían hacer respecto a este tema para caminar hacia el logro de reivindicar derechos de las comunidades y de que se plantee la necesidad de que exista en el país una educación sexual? Bueno, el trabajo de la sociedad civil es fundamental. Nosotros ahorita contamos a nivel de sociedad civil, con la Alianza por la Educación Sexual Integral, ¿no? Que es una alianza de diferentes instituciones de la sociedad civil, y que ellos hacen un trabajo muy importante de incidencia, ¿no? Permanente. Yo creo que ese es un esfuerzo muy valioso, recordándole siempre al gobierno, a la sociedad, la importancia de este tema. También tenemos el trabajo que hacen organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el caso de Manuela Ramos o de Flora Tristán, que tienen proyectos de educación sexual integral. Entonces, sí, en algunos lugares ellos mismos se han dedicado a hacer la capacitación de docentes, ¿no? Cuestiones que a más largo, en mayor alcance, digamos, las tendría que hacer el Estado, pero que en este momento, como todavía es débil, este apoyo que dan las ONGs al hacer la capacitación de docentes, ¿no? Y una preparación a los directores en las escuelas, digamos, es un trabajo muy importante, ¿no? Y que he tenido la oportunidad de estar en algunas de las escuelas donde ellos han intervenido y realmente los profesores súper agradecidos, ¿no? Entienden que esto es muy importante. Angélica, te agradezco muchísimo que hayas podido acceder a esta entrevista de Radio Conexión Vida. Somos una radio que estamos trabajando justamente los temas de derechos
las comunidades y sobre todo de derechos de todas las personas para que tengan acceso a la educación sexual y a la sexualidad. Muchas gracias a ti, es un placer conversar contigo y estar en contacto con las personas que por aquí nos escuchan. Muchas gracias.